decir, de un cristiano, en las que aparece en la Biblia, que esas cualidades son del ejército de Dios. Bendito sea su santo nombre, gloria a Dios. Pero el mensaje de hoy es acerca también de la serie que estoy dando allá en la Roca Central, acerca del Espíritu Santo. Pero siempre Dios me da mensajes diferentes, ¿verdad? No, nunca repetitivos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere que lo conozcamos. El Espíritu Santo quiere que sepamos quién es Él. Él quiere llenarnos de Él, la llenura del Espíritu Santo. Él quiere bautizarnos con el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, podemos nosotros abstenernos de muchas cosas sin mucho trabajo, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Él guarda nuestros pensamientos, Él guarda nuestros corazones. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros verdaderamente. Cuando Pablo le escribe a los romanos, le dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora, el Espíritu Santo no va a venir solo, Él va a venir a todo aquel que lo anhele, a todo aquel que lo desee, a todo aquel que lo procure. A ellos va a venir el Espíritu Santo. Les decía a mis hermanos de la Roca que la salvación, eso es gratis. Por gracia sois salvos. Eso no nos costó a nosotros, eso costó la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, eso costó nuestra salvación, eso es lo que valemos. Eso es por gracia. El sello del Espíritu Santo, cuando viene a morar a nosotros, es cuando nos identifica como hijos de Dios. Eso también es por gracia, es gratis. Pero la llenura del Espíritu Santo, eso ya nos va a costar a nosotros. Eso ya es un sacrificio de parte nuestra. Eso no va a venir orando, eso no va a venir esperando a ver cuándo. No, Él tiene que ver Él, porque Él conoce los corazones, tiene que ver qué tanto anhelamos al Espíritu Santo de Dios, lo cual quien lo dejó fue Jesucristo. Jesucristo se fue, está a la diestra del Padre, intercediendo por el mundo, intercediendo por los pecadores, intercediendo por los cristianos, por los hijos de Dios que le fallan. Para eso está Él allá a la diestra del Padre. Pero el Espíritu Santo está en esta tierra para interceder, dice la Biblia, por los santos, por los que lo anhelan, por los que quieren más de Él. Es muy diferente Jesucristo a la diestra del Padre intercediendo por los pecadores, por el mundo, a diferencia del Espíritu Santo, Él está intercediendo por los santos. ¿Sí nota la diferencia? ¿Sí nota la diferencia que hay entre nuestro Señor Jesucristo, que dice, Padre, la obra que tú me diste que hiciese en la tierra, yo ya terminé, yo me voy, vuelvo a ti, Padre, ahora siguen estos, pero no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos, les voy a dejar al Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el que está ahora entre nosotros. Él está aquí en este lugar, y aquí en este lugar Él está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Él estuvo alabando juntamente con nosotros. El Señor Jesucristo en espíritu está aquí. Porque el libro de Hebreos nos dice, en medio de la congregación te alabaré, juntamente con mis hermanos. Es Jesús hablando, que cuando nosotros le alabamos, le glorificamos aquí en el momento de la alabanza, Él está en medio. También dice, está alabando al Padre en medio de nosotros. Así que cuando estemos en adoración, en alabanza, no tiene que haber distracciones, porque si Jesús mismo está aquí, lo que dice la Biblia, ¿usted cree lo que dice la Biblia? Todo le cree, porque lo que dice la Biblia es verdad. Esta es la palabra de verdad, porque todo va a pasar, dice la Biblia. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Lo único que permanece para siempre es Dios y su palabra. Denle un aplauso al Rey de la Gloria, hermano. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a la Biblia, hermanos, capítulo 11 del libro de San Lucas. Esto fue nada más un preámbulo, una pequeña introducción acerca de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Viera que cuando sea lleno del Espíritu Santo, las cosas del mundo van a pasar a segundo término. Su prioridad va a ser el Espíritu Santo. Su prioridad va a ser la presencia de Diario.
diario va a estar buscando la presencia de Dios. Se va a dar cuenta que esto no es religiosidad y mucho menos es fanatismo. Es una comunión íntima con el Rey de la Gloria. Va más allá de lo que el mundo dice. Esos cristianos, esos evangélicos, fanáticos, religiosos, eso dice el mundo. Pero nosotros no vamos a creer lo que dice el mundo, vamos a creer lo que dice la palabra de Dios. Ya como hijos amados, somos aceptos en Él, amados. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 11 del libro de Lucas. Bendito sea nuestro Dios. Alabado sea su santo nombre. En el versículo 9, si nos ponemos de pie, hermanos, en reverencia a la poderosa palabra de Dios, en reverencia a su presencia. 11:9, ¿ya lo tiene? Si no, lo puede ver en la pantalla. Amén. Creo que lo voy a leer juntamente con ustedes. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El siguiente versículo, el 10, 11:10, porque todo aquel que pide, ¿qué dice la Biblia? Recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Versículo 11:11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Piedra? Si le dará una piedra, es una pregunta. O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente, es una pregunta que está haciendo, ¿verdad? Versículo 12. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Es Jesús mismo hablando, ¿eh? Note que son palabras textuales de Jesús. Es el mismo que está diciendo. Si Él lo dijo en el tiempo antiguo, y si Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, quiere decir que nos lo sigue diciendo hasta el día de hoy. Así que esta palabra es para nosotros, para el día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Pues si vosotros, siendo malos, porque conoce los corazones, hermano, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los que se lo pidan. Pero no nomás dámelo y ya no. Él quiere ver un sacrificio, un anhelo, un deseo ardiente de tenerlo, tener algo tan precioso, tan grandioso, que es el Espíritu Santo de Dios. Imagínese algo que no tiene valor, algo que es invaluable, que todo lo de esta tierra no alcanzaría, todos los tesoros, los millones de esta tierra no alcanzarían para obtener el Espíritu Santo de Dios. Es Dios despojándose de algo tan valioso para dárselo a hombres y mujeres en esta tierra que no siendo dignos, porque somos pecadores, estamos inclinados al mal, esa es la naturaleza humana. Pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios, Él pone esa balanza. Eso que está inclinado al mal, Él lo endereza y lo inclina al bien. Es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es bien importante que todo hijo, hija de Dios, obtenga el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias una vez más por esta bendita tu palabra, Padre mío, que es la que nos da vida. Padre, arranca de nosotros todo lo que estorbe, todo lo que no es tuyo, toda contaminación, toda basura que el enemigo haya puesto en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor, de raíz desarráigala, Padre mío, para que solamente tu Espíritu Santo more en nuestro corazón, mi Rey de la Gloria. Y en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, yo declaro que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y esa palabra la traemos hoy, en este día, en este lugar, para estas almas, Padre mío, que te anhelan, que te aman, mi Señor de gloria. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, declaramos esa bendición. Atamos toda potestad inmunda, todo lo que no es tuyo, todo lo que estorbe, todo lo que impida la bendición que tienes para tus hijos, se va fuera en el nombre de Jesucristo. Aquí solamente la presencia de Dios, la luz de Cristo. Y cuando la luz de Cristo aparece, las tinieblas desaparecen. Digan conmigo, la luz de Cristo. Fuerte, con convicción, la luz de Cristo
La luz de Cristo en este lugar. Gloria a Dios. Tome su lugar, mis amados hermanos. Gloria a Dios. La luz de Cristo en este lugar. ¿Qué quiere decir? Que mientras la luz de Cristo aparece, las tinieblas desaparecen, porque no pueden soportar la presencia de Dios. Dios es bueno, hermanos, y Dios nos protege. Dios envía ángeles a que nos protejan, a que nos cuiden. ¿Acaso no dice eso el Salmo 91? Amén. Que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Todo lo que emprendas, tus proyectos, todos tus sueños, tus deseos, Él envía ángeles a que te protejan. Ese es un privilegio que solamente tenemos los hijos de Dios. Aunque usted no lo vea, pero ahí están. Porque el verdadero cristiano no se guía por lo que ve, ni por lo que siente, sino por lo que cree, por lo que dice la santa palabra de Dios. Si la palabra dice que Él envía ángeles a que me cuiden, yo lo creo. Yo lo creo, aun cuando estamos dormidos, los ángeles cuidándonos. Si no, imagínense que no hiciera el enemigo con nosotros si no tuviéramos esa protección divina al convertirnos al poderoso evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Aquí las palabras de Jesús, aquí en Lucas, empieza: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Aquí no es de estar pidiendo dinero, de estar pidiendo favores, porque en el contexto, lo que relata todo lo que dijo Jesús, termina diciendo: ¿cuánto más dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Está hablando de pedir el Espíritu Santo de Dios. No están de estar pidiendo a las personas, pidiendo a la gente. No es así. Es pedir el Espíritu Santo de Dios. Es un mal concepto cuando dicen: no, pues aquí dice pedir y se os dará, pues voy a pedir. No es así. Está hablando del Espíritu Santo, lo dice al final. Porque inclusive hasta nos relata ahí, nos dice: ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? ¿O quién de ustedes, si le pide un pescado, dice, le va a dar otra cosa? Si le pide un huevo, le va a dar una serpiente, ¿verdad que no? ¿Quién le va a dar a sus hijos lo peor? Todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Ahora Él dice: si ustedes, pecadores, ustedes que están en la tierra, siendo malos, les saben dar buenas cosas, buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que es un Dios de amor, es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, es un Dios de perdón, va a darle el Espíritu Santo? ¿A quién? A los que se lo pidan. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo, hermanos? Pero que no sea solamente de información, que no sea solamente de conocimiento, porque muchos dicen: no, pues yo ya sé ese versículo, ya me lo han dicho muchas veces. Gloria a Dios, esa es la información. Pero la pregunta es: ¿lo vives? ¿Lo experimentas? ¿Al Espíritu Santo lo conoces? ¿Has sido bautizado con el Espíritu Santo? ¿Andas en el poder del Espíritu Santo? Eso es lo que Job se preguntaba. Cuando él lo conoció, él dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios. El conocer al Espíritu Santo, mis hermanos, es una cosa sobrenatural. Porque si tenemos un Dios sobrenatural, nos tenemos que mover como hijos de Dios en esa dimensión de lo sobrenatural, no como el mundo piensa, no conforme el mundo cree, que no nos envolvamos en esa atmósfera del mundo. El Dios Todopoderoso ya nos puso en otros niveles espirituales. Eso dice la palabra de Dios, que nosotros somos, dice la Biblia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ya somos bendecidos, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en otros niveles donde suceden las cosas gloriosas, en lo sobrenatural, en la autoridad, juntamente con Cristo. Él ya nos hizo sentar en la autoridad. Falta que nosotros lo creamos, o que nosotros verdaderamente no lo creamos en la mente, sino en el corazón. Cuando nosotros lo creemos en el corazón, viene el Espíritu Santo y nos da esa convicción de
de que verdaderamente estamos sentados en los lugares celestiales, que ya no nos movemos conforme a la corriente de este mundo. Cuando dice la palabra de Dios que Él nos dio vida juntamente con Cristo, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando íbamos conforme a la corriente de este mundo, lo que piensa aquel, pues eso también voy a hacer. Si él tiene esto, pues yo también quiero esto. Si él quiere eso, pues yo también lo deseo. Y si él se ambiciona, pues yo también. Eso es conforme a la corriente del mundo. Pero la Biblia dice que para nosotros, sus hijos, no va a ser así. Que nosotros mejor anhelemos más las cosas celestiales que las terrenales. Porque todo lo que ven nuestros ojos, dice la bendita Escritura, un día va a perecer, un día va a terminar. Eso es temporal. Vamos a lo eterno. El Espíritu Santo nos va a hacer entender lo que es la eternidad, las cosas celestiales, las cosas espirituales. Y la naturaleza humana se va a quedar aquí en esta tierra viendo con los ojos naturales solamente lo terrenal solamente, y el Espíritu Santo nos quiere enseñar lo celestial. Por eso dice la Biblia que se opone entre sí el Espíritu Santo y nuestra carne pecaminosa. La carne todo quiere lo de este mundo, y el Espíritu Santo nos quiere dar a entender de las cosas celestiales, lo que hay allá arriba. Eso es lo que dice la Biblia cuando dijo Jesús: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo celestial, lo que no vemos. Dice la bendita Escritura: antes cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera nos la imaginamos, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que lo aman. Para los que lo aman antes que todas las cosas, antes que todo lo de este mundo. Dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Eso es el primer mandamiento que le dio Jehová de los ejércitos a Moisés en el monte Sinaí. Ahora ya en el Nuevo Testamento Jesús se levanta, bendito sea nuestro Dios, y empieza a hablarnos cuando vino a esta tierra. Y también dice: este es el primer mandamiento, no lo cambió, sigue vigente hasta el día de hoy por todas las generaciones. Jesús también dijo: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Primero Él, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te va a venir por añadidura. Eso, Dios que conoce tu necesidad económica, salud, un proyecto que tengas en tu trabajo, Él conoce todas nuestras necesidades antes que se la pidamos. Cuando dice: busca primeramente el reino de Dios, son las cosas celestiales, y su justicia, ahí está hablando de nuestra justicia. Dice la Biblia que es el Señor Jesucristo. Él es nuestra justicia. Por el sacrificio de Cristo nosotros aparecemos justos frente al Padre. ¿Por quién? No por nuestras obras para que nadie se gloríe, sino por el sacrificio de Jesucristo aparecemos justos delante de Él. Bendito sea nuestro Dios. Así que si déselo fuerte al Rey de la Gloria. Gloria a Dios. Parafraseando este versículo en nuestro buen léxico mexicano, español, para que lo entendamos, quiere decir esto: busca primeramente las cosas celestiales y su justicia. Nuestra justicia es Jesucristo. Busca primeramente el reino de Dios y al Señor Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo, aplícalas a tu vida y lo demás te va a venir por añadidura. Dele otro aplauso al Rey de la Gloria, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Bendito sea nuestro Dios. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Él quiere morar en nosotros, pero hay cosas que le impiden, y quienes las impedimos somos nosotros. Nosotros tenemos que, dice la palabra de Dios allá en Hebreos capítulo 12, despojémonos nosotros. No Él no nos va a despojar de eso. Nosotros
Despojémonos, dice, del pecado que nos asedia. Ahí está, de todo pecado que nos asedia. Bendito sea el Señor. Nos asedia quiere decir que el pecado ahí anda asediándonos, ahí anda atrás de nosotros, a ver en qué momento nos hace caer. Pero dice, despojémonos de todo peso, todo lo que nos estorba, todo peso fuera en el nombre de Jesús, todo peso. Y luego dice, y del pecado que nos asedia. Ahí está el pecado acechándonos. Si puedes poner Hebreos capítulo 12 desde el versículo 1, gloria a Dios, porque después el versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús. Pero antes dice que nosotros nos despojémonos de todo. Ahí está, mire, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, ahí está la palabra, despojémonos. Dígale al que está a su lado, despojémonos. Ahí no dice que Él te va a despojar, ahí no dice que Él te lo va a quitar. Nosotros, tiene que haber una fuerza de voluntad nuestra primero nosotros dar el primer paso, Él nos ayuda con el segundo paso, nosotros damos el tercer paso, nos ayuda con el cuarto paso, y así es cuando caminamos juntamente con Jesús. Denle la gloria a Dios, hermanos. Despojémonos nosotros de todo peso y del pecado. Es peso quiere decir lo que nos estorba, esas cargas que nosotros llevamos, que nosotros mismos nos las ponemos. Vamos a despojarnos de todo eso. Sabemos que las cargas, por ejemplo, la avaricia, no es algo que te está doliendo, ¿verdad que no? Eso te puedes despojar de toda avaricia. Envidia no es algo que te está obstruyendo, porque no lo vemos, pero está ahí adentro. Son espíritus que están adentro. De eso nos tenemos que despojar, de lo que es celos, ira, contiendas, la envidia, avaricia, todos esos espíritus inmundos que habitan en el ser humano. De todo eso nos tenemos que despojar, de todo ese peso y del pecado que nos asedia. Miren, el pecado va siempre, es un espíritu que va a estar detrás de nosotros todos los días de nuestra vida, aún como cristianos. Siempre va a querer hacernos caer. Por ejemplo, usted conoce gente que estuvo un tiempo en la iglesia y de repente los ve en el mundo. Quiere decir que ese pecado los alcanzó, los asedió, los envolvió, así como una víbora de esos, ¿cómo se llaman esas que envuelven? Boa. Una boa envuelve a la persona y la asfixia hasta que la mata. Así que así es ese pecado que nos asedia, te va envolviendo hasta que cuando te das cuenta ya no te agradan las cosas de Dios, ya te pesa ir a la iglesia, la oración ya te aburre, ya las cosas de Dios ya pasan a segundo término. ¿Por qué? Porque esa serpiente que así es un simbolismo de Satanás, ya te está envolviendo, y así mucha gente cuando se va al mundo, ya se fue al mundo, dice, muy normal. No es normal, porque no se despojaron nunca del peso ni del pecado que los estaba asediando. Como le digo, la Biblia, eso es lo que nos dice, que el pecado nos está asediando todos los días, a ver en qué momento caemos. Por eso es que la comunión diaria con Dios tiene que ser consecutivamente, día tras día, no solamente los días de reunión, no solamente los días de la iglesia vas a abrir la Biblia, sino que en tu casa. No creo que no tengas un tiempo para ello. La palabra de Dios, cuando dice acerca de los diezmos, también en otra porción dice que también es el tiempo, hermanos, lo que tenemos que darle a nuestro Dios. Por ejemplo, mire, un día trae 24 horas. ¿Estamos de acuerdo? Dividido entre 3, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, y las otras 8. De las 24 horas, por lo menos deberíamos darle a nuestro Dios 2 horas con 40 minutos. Dar el diezmo de nuestro tiempo al Rey de la Gloria. Por lo menos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Lo vamos a hacer? Amén. Gloria a Dios. Y no quiere decir que es un tiempo así corrido. Puede ser 15 minutos, vas caminando en la calle, en tu casa otra media hora, leo la Biblia después, pero tiene que ser un término de 2 horas con 40 minutos, por lo menos.
si le queremos dar el diezmo de nuestro tiempo a nuestro Dios. Ahora, si le quieres dar más, gloria a Dios. La oración, la alabanza, la Biblia dice que son grato perfume para Él, que es un incienso aromático, que es una fragancia exquisita, donde llega hasta su trono de gloria, donde el Señor de la gloria está en su trono y dice, ahí en la tierra me están alabando y percibo un olor grato, una fragancia exquisita. Si usted quiere mandarle al reino de los cielos, al trono de la gracia, usted quiere enviarle más y más perfume, alaba al Señor en cuanto pueda usted, cuando tenga tiempo, como decimos, porque que los afanes de este mundo no nos envuelvan, que no nos envuelvan tanto, que nos olvidemos de Dios, porque mucha gente viene a la casa de Dios si tengo tiempo, si puedo, no sabiendo que el dador de la vida le está dando oportunidad y le está dando la vida para que viva. O sea que Él tiene que ser prioridad, porque si Él quiere, en un instante nos quita de esta tierra. Así que dependemos de Él. Es lo que mucha gente no ha podido entender. A Dios, como se nos enseñó en la iglesia tradicional, si puedo, si quiero. No, en las cosas del Señor, Él tiene que ser en primer lugar. ¿Estamos de acuerdo? Porque de Él dependen todas las cosas. Dice la palabra de Dios que por Él fueron creadas todas las cosas. Puedes ponerme Colosenses 1:16. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, sean visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y a Él se le sujetan todas las cosas, por Él las cosas subsisten, en Él. Así que si por Él tiene todas las cosas, entonces ¿por qué no le damos la prioridad a Él? Lo demás, los afanes de este mundo, eso se va a quedar. Un día nos vamos de esta tierra y los afanes se quedaron. ¿Y qué le vamos a decir a nuestro Rey cuando estemos delante de su presencia, cuando estemos rindiéndole cuentas? No tuve tiempo, Señor, no pude. Cuando el Señor, que conoce los corazones, Él sabe, mis amados hermanos, si lo amamos o no lo amamos. Él conoce todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea nuestro Dios. Prioridad, el Señor Jesucristo. Y sabe que solamente esto lo podemos adquirir a través de su poderoso Espíritu Santo de Dios. Él cuando dijo, Padre, la obra que me diste que yo hiciese en la tierra, yo ya terminé. En su oración sacerdotal eso dijo Jesús. Ahora yo me voy, vuelvo a ti, Padre. Ahora siguen estos. Los discípulos somos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Amén. Gloria a Dios. En este tiempo, los discípulos de Cristo somos nosotros. Somos sus testigos en esta tierra. Testigos del Señor Jesucristo. Testigos del poder de Dios. Testigos de las cosas gloriosas que suceden en nuestro alrededor, en nosotros, que experimentamos cosas gloriosas, mis amados hermanos. Así que de nosotros depende que el Espíritu Santo venga a nosotros. No los voy a dejar solos, dijo Jesús. No los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar al Espíritu Santo, al Consolador. Él los va a liberar. El Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo los va a consolar cuando estén pasando en tribulaciones, en enfermedades, en angustias. El Espíritu Santo va a estar con ellos. El Espíritu Santo dice que Él les va a enseñar todas las cosas. El Espíritu Santo va a interceder por nosotros. Es lo que dice la Biblia. Que el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Puedes ponerme Romanos 8:26, por favor? Gloria a Dios. Él es el grande intercesor por excelencia. No hay otro. No hay otro intercesor. Bendito sea el Señor. Y de igual manera, ahí está Espíritu con E grande. El Espíritu Santo, porque está con E grande, con mayúscula. Él nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién nos ayuda? Espíritu Santo. Por eso es bien importante pedirlo. Cuanto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Así que si pedimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a nosotros. Nosotros vamos a buscar esa llenura del Espíritu Santo todos los días. Todos los días ser ungidos
con aceite fresco diariamente, nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Sabe que mucha gente dice, ay, qué bonito ora el hermano, qué bonita ora la hermana? No lo sabemos, nadie ora bonito. El único que sabe, lo escudriña lo profundo de Dios es el Espíritu Santo. Ese sí es el que ora precioso. Él sabe lo profundo de Dios. Nadie sabe adorar a Dios como lo hace el Espíritu Santo de Dios. Por eso necesitamos conocerlo. No lo sabemos. Esas oraciones nosotros todas torcidas, pausadas y conforme a nuestros deseos, esas oraciones, el Espíritu Santo haga de cuenta que es un notario. Esas oraciones Él las está arreglando, las está componiendo para llevárselas al Padre Celestial como un grande intercesor. Él está intercediendo por nosotros. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ahí está, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él sabe, Él conoce más a Dios que nosotros, porque eso dice la Biblia. 1 Corintios 2:10 nos dice la Escritura que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es el Espíritu Santo el que escudriña nuestros corazones y escudriña lo profundo de Dios. Haga de cuenta que Él va a la presencia de Dios, viene a la tierra a ver cómo estamos nosotros, vuelve a Él. Así está el Espíritu Santo, como el grande intercesor. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, lo de nosotros, y también dice aún lo profundo de Dios. Es el Espíritu Santo, llega a la presencia de Dios, viene a nuestra presencia también, escudriña los corazones, sabe lo que está en lo más profundo de nuestro corazón y se lo lleva a Dios. Dice, Padre, atiende a mi hijo, atiende a mi hija, porque este está pidiendo conforme a tu voluntad. Amén. Es el Espíritu Santo de Dios, no nosotros. Es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso es bien importante conocerlo. Es muy importante ser lleno del Espíritu Santo, y es más importante ser bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Como los discípulos, ellos vieron los milagros de Jesús. Judas vio la multiplicación de los panes, Pedro también, Tomás también, Felipe también. Los discípulos vieron cómo Él sanaba a los enfermos, vio a los paralíticos que se levantaban, vio que los sordos oían, los ciegos veían, vieron todo eso. Pero aún cuando Él fue a la cruz, dice la Biblia que ellos se escondieron. ¿Sabe por qué? Porque todavía no tenían al Espíritu Santo, estaban solamente como hombres naturales. Sí habían tenido las experiencias también de cuando Jesús los mandó a los 70, que regresaron con gozo y les dijeron, Señor, los espíritus se nos sujetan en tu nombre. Venían todos entusiasmados, ¿verdad? Y entonces fue, pero ¿por qué después Pedro lo negó? ¿Por qué Judas lo traicionó? ¿Por qué Tomás tuvo ese espíritu de incredulidad? ¿Por qué Felipe a todo le quería encontrar una lógica humana, así como nosotros? Cuando iba a multiplicar los peces, los panes, lo primero que hizo Felipe, y así hay mucha gente cristiana que a todo le quieren encontrar una lógica. Eso no tiene lógica humana. Felipe fue el primero que empezó a hacer cuentas. No, Señor, 200 denarios, pues no alcanzaría para tanta gente, en quererle encontrar algo lógico a lo sobrenatural. Así que, cuando vino el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, estos fueron otras personas, fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Cuando Juan el Bautista vino y le dijeron, pues tú ¿quién eres? ¿Eres Elías o qué profeta eres tú que volvió a reencarnar? ¿O quién eres? Y él dijo, no, yo no soy. Yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Yo solamente anuncio que viene uno más poderoso que yo no soy digno de desatar ninguna correa de su calzado, sino que dice, Él
Yo los bautizo con agua solo para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, que es más poderoso que yo, Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Denle un aplauso al Rey de la Gloria, hermanos, aleluya. El que escudriña los corazones. Yo sé que quien escudriña los corazones es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo también dice allá en Apocalipsis, Jesucristo hablando, dice, y sabrán todos, dice, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y en el Antiguo Testamento habla donde dice, Dios mío, yo sé que tú escudriñas los corazones y que nada te es oculto. Así que el que escudriña los corazones es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Y el Salmo 139 nos dice, 139:7 en adelante, nos dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde? ¿A dónde me escondo? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si me voy a lo más profundo, ahí estás tú. Donde yo me esconda, ahí estás tú. No puedo hacer nada en oculto, en lo oscuro, porque ahí me ves tú, porque tú eres la luz, ahí me miras mucho mejor. ¿A dónde voy a huir? 139:7 de Salmos. Gloria, ahí está, miren. ¿A dónde me iré de tu espíritu? No nos podemos esconder, no podemos tener pecados ocultos, no lo podemos. Delante de Dios estamos desnudos, es lo que dice la Biblia. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Esta palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, todas, absolutamente todas, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde nos escondemos? En ningún lugar podemos. Delante de Dios, a los hermanos, a la gente los podemos engañar, pero a Dios nunca vamos a poder engañar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde me iré de tu presencia? El versículo 8. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí tú estás. O sea, el salmista se está yendo a los extremos. El versículo 9. Gloria a Dios. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, tiene una coma, el versículo 10, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Versículo 11, gloria a Dios. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. O sea que si me voy a lo más oscuro, ahí me ve mejor, porque Él es la luz. Cuando Dios ya tiene un propósito en tu vida, ya las cosas ocultas, esas ya no debe haber en nosotros. Si ya Dios te llamó, si ya Dios te apartó, ya no le busques. Entrégate a Él. Ya no un 50%, ni un 70%, ni un 80%, ni un 90%, un 100% a Él. Y tú vas a ver las cosas gloriosas que va a hacer en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, con tus hijos, con tus familiares, tus papás, hasta tus compadres van a ser bendecidos. Porque hay una persona que se está entregando al Señor 100%, y no vamos a poder huir del Espíritu Santo de Dios. Mejor que seamos llenos del bendito Espíritu Santo de Dios, las cosas van a cambiar. Yo les dije a los hermanos, es un chasquido de dedos de nuestro Dios, es un sí, es un amén. Eso dice la Biblia, las promesas de Dios son un amén, así, rápido. Él envía su palabra, velozmente corre su palabra y es hecho. Amén, denle la gloria a Dios, hermano, aleluya. Gloria a Dios. Velozmente corre su palabra y será hecho. El apóstol Pablo dice en la bendita Escritura que él andaba persiguiendo a los cristianos. Él dice que los encerraba, los encarcelaba. Algunos dicen que hasta mataba a los cristianos. ¿Por qué? Porque él iba con su escolta. Él tenía cartas de aprehensión, tenía unos oficios, como le llamamos nosotros, tenía autoridad de parte de arriba de andar haciendo eso, de perseguir a los cristianos, de matarlos. Y dice la Biblia que él iba rumbo a Damasco
cuando entonces dice se le apareció una luz resplandeciente, una luz cegadora, porque eso es la Shekinah de Jehová, la luz, y todo eso es el Espíritu Santo de Dios. Dice que se le apareció y entonces oyó una voz que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es coces contra el aguijón. Y él, que no tenía nada del conocimiento de Dios, preguntó: ¿quién eres, Señor? Así pregunta todo aquel que no tiene experiencias con Dios, que no conoce a Dios, siempre va a estar cuestionando, siempre va a estar preguntando: ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Siempre va a cuestionar, nunca va a obedecer. ¿Quién eres, Señor? Entonces le digo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero el punto es en este momento, que cuando Pablo dice que era un hombre incrédulo, perseguidor de cristianos, él andaba conforme a la carne solamente, la naturaleza humana, en las cosas del Espíritu no conocía nada. Por eso cuando oyó la voz dijo: ¿quién eres? Porque no conocía. Por eso, ¿quién eres? En cambio, dice la Biblia que el Espíritu Santo le habló a Ananías, que estaba en Damasco, y le dijo: Ananías. Y le dijo: heme aquí, Señor. Mire qué diferencia entre alguien que conoce a Dios y el que no lo conoce. Saulo no lo conocía. ¿Quién eres, Señor? Y Ananías, cuando le dijo: Ananías, heme aquí, Señor. Conoce al Señor, dele la gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere, llevarnos a ese nivel de conocer a Dios, conocer la voz de Dios. Entonces me dijo: mira, vete a Damasco, ahí en la calle derecha, allí en tal dirección, en tal casa, ahí va a estar Saulo, ahí vas a orar por él, ahí va a recibir el Espíritu Santo. Ananías fue, y entonces dice la Biblia que fue, le puso las manos, porque había quedado ciego, como escamas, nosotros le decimos costras, para que sepamos qué era lo que tenían los ojos. Tenía costras, así que no lo dejaban ver, porque quedó herido por esa luz cegadora. Pero era un propósito divino. No comió ni bebió 3 días. Vino Ananías obedeciendo al Espíritu Santo que le habló, y entonces dice que le dijo: hermano, ya lo llamó hermano Saulo, el Señor te sana. Y entonces la Biblia dice que fue bautizado también, y que fue bautizado con el Espíritu Santo. Denle la gloria a Dios, hermanos. Y nadie puede hacer nada sin el bautismo del Espíritu Santo. Y si lo quiere hacer, lo va a hacer por sus propias fuerzas. No va a pasar nada, va a ser pérdida de tiempo. Por eso cuando Jesús estaba dando instrucciones, cuando Él resucitó, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, ahí dice que Él resucitó y estuvo 40 días resucitado, vivo, después de la crucifixión. Y lo único que les habló a los discípulos, a los 500 hermanos que se le apareció, de lo único que les habló fue del reino de Dios. No tuvo otro tema, solamente del reino de Dios les estuvo hablando. Jesús ya resucitado por 40 días, y fue cuando dio las instrucciones: miren, esperen allá en el aposento alto, esperen en Jerusalén. En otras palabras, no se atrevan a salir a predicar sin antes recibir el bautismo del Espíritu Santo. Por eso hay mucha gente que se frustra, mucha gente que dice: ¿por qué tanto trabajo? No pasa nada, porque primeramente necesitamos el bautismo del bendito Espíritu Santo de Dios para predicar, para que el poderoso Espíritu Santo haya un respaldo. Yo estoy hablando, pero el que está haciendo la obra en tu corazón es el Espíritu Santo de Dios. El que te está dando convicción de su palabra es el Espíritu Santo de Dios. El que está haciendo labor de convencimiento en tu corazón es el Espíritu Santo de Dios. Esto es el bendito Espíritu Santo. Por eso les digo: no se muevan, no vayan a ningún lado hasta que reciban la promesa. No salgan a predicar, no va a pasar nada, no va a suceder nada. Y dice que de los 500 que les habló, solamente 120 perseveraron. No todos obedecieron. Y ellos lo vieron vivo y le dio instrucciones. Solamente 120 esperaron 10 días la promesa que Jesús le dijo, que venía el Espíritu Santo sobre ellos. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros.
¿Para qué? Para que salgan a predicar, que sean testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta aquí, hasta Lomas de San Javier, hasta allá también, bendito sea el Señor, hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo está en este lugar, el Señor Jesucristo está en este lugar. Por eso busquemos conocer primero el versículo que leímos de Lucas 11, donde nos dice: cuánto más dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Ahora, después que lo tengamos, vamos a buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios, caminar en el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice la palabra de Dios que hasta que fue bautizado con el Espíritu Santo se fue a Jerusalén, pero después se fue a preparar 13 años más. Porque él conocía de la letra, él conocía el Antiguo Testamento, lo conocía perfectamente, porque él era fariseo de fariseos, dice él en su testimonio, y para ser fariseo de fariseos tenían que saberse toda la Escritura. Él conocía la Escritura como información, pero del Espíritu Santo nada. La información, el conocimiento, haga de cuenta que es la mitad de una naranja, vamos a decir. Pero la unción, el poder del Espíritu Santo es la otra mitad. Tiene que haber conocimiento e información, pero tiene que haber la unción del bendito Espíritu Santo de Dios. ¿Me está entendiendo? Gloria a Dios. Levántese, póngase de pie, vamos a darle la gloria a Dios y que esta bendita palabra haya caído en tierra fértil. El Espíritu Santo, buscar el Espíritu Santo para cuando usted le hable a otra persona de la palabra de Dios, sea el Espíritu Santo el que nos respalde. Amén. Ya no, porque nosotros no tenemos la capacidad de convencer a nadie, porque realmente no estamos vendiendo nada, un producto. Yo no les estoy vendiendo nada, ni como esos merolicos que andan ahí en la calle que los rodean. Y eso de las personas que cuando amanece con la boca oliendo centavo viejo, directamente de los laboratorios de París empiezan para hacer labor de convencimiento. Pero esto no es así, yo no lo puedo hacer. El que hace esa labor es el Espíritu Santo, porque Jesucristo dijo: el Espíritu Santo los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice, Él nos va a dar a entender en qué estamos mal. De lo que nos damos cuenta, pues ya sabemos, pero de lo que no nos damos cuenta, nos va a hacer entender. El Espíritu Santo es lo que dice, los va a convencer de pecado, ¿dónde están mal? De justicia, que nos va a convencer que hay un Jesucristo que pagó el precio por nosotros, nos va a enseñar, Cristo es nuestra justicia, nos va a enseñar a amarlo a Él. Y de juicio, dice, de que nos va a convencer de que también hay un infierno, de que así como Jesús vino a anunciar que hay una gloria eterna, también dice el Espíritu Santo los va a convencer que también va a venir un juicio. ¿Verdad que lo dice esos tres? De pecado, de justicia y de juicio. También nos vino a convencer de que hay un infierno. Y que la Biblia dice que no le temamos al que mata el cuerpo, sino que tenemos que tenerle temor más al que puede enviar el alma y el cuerpo al infierno. Ahora, Isaías 8:13 nos dice así: sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. ¿Usted cree que así diga? Más miedo debemos tenerle a Dios, más temor, que al diablo, que al enemigo. Eso es lo que está diciendo Jesús en esas palabras. Y somos al revés. Ni tenemos miedo al pecado, al que peca, ni miedo, ni temor a Dios siquiera. Si puedes poner Isaías, mire: a Jehová de los ejércitos, a Él santificar, sea Él vuestro temor y Él sea, ¿qué dice? Vuestro miedo. ¿Lo dice o no lo dice la Escritura? Lo dice. Sea Él vuestro temor y sea vuestro miedo. No nada más, al fin que tenga un Dios perdonador. Eso no es licencia para pecar. Entre más nos santifiquemos, más el Espíritu Santo nos va llenando. Porque dice, ya lo leímos, que Él intercede por los santos. Porque al que tiene, se le dará más. Y el que no tiene, el que no quiere nada de las cosas de Dios, al indiferente, aún lo poquito que tiene se le va a quitar para que se pierda. Pero la Biblia dice que nosotros no somos de los que se pierden. Nosotros no somos de los que retroceden así para perdición, sino los que van adelante siempre en el nombre de Jesús.
tú vas rompiendo obstáculos, venciendo todo lo que se te oponga en la vida, todo lo que impida lo que Dios ya diseñó para ti, el propósito divino. Jehová cumplirá su propósito en mí. Le puede decir a su compañero que está ahí: Jehová cumplirá su propósito en mí. Dígaselo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Nada lo va a impedir. Bendito sea el Señor. El mundo está lleno de distracciones. El mundo está lleno de lo que dice 1 Corintios 6:9. Nos dice la Escritura: no te equivoques, no erréis. Y empieza con una lista. Ni empieza diciendo ni los idólatras, ni los homosexuales, ni los borrachos, ni los estafadores. De eso está lleno el mundo. Ellos no van a heredar el reino de Dios. Ellos no, dice la bendita Escritura. ¿No sabéis? Fíjense que en otras versiones, cuando dice no sabéis, dice ignorantes. Así dice. Porque alguien que no sabe es un ignorante. ¿Verdad que sí? Ignorantes. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No te equivoques, no erréis. No tuerzas la palabra. No erréis, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. 6:10. Sigue la lista. 1 Corintios 6:10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, los que hablan malas palabras, ni los estafadores, los que engañan, heredarán el reino de Dios. No nos equivoquemos. Pero el versículo 11, ahí está la palabra para el hijo, la hija de Dios. Y esto era algunos. Nosotros venimos ahí. Yo era uno de ellos. Yo era uno de esos. Estaba en esa lista también. Porque yo fui alcohólico, yo fui borracho. Mi hijo, cuando me evangelizaba en la casa, me señalaba con el dedo y me decía: ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Y ay, como que sentía yo algo, porque yo sabía que venía de Dios esa palabra. Mi hijo de 7 años, ni los borrachos, me decía, porque a él ya lo habían enseñado en la escuela dominical. Ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Cuánto dicen amén? Ya habéis sido santificados, gloria a Dios. Ya habéis sido justificados, ya somos perdonados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. Ahí está otra vez. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria al que vive por toda la eternidad. Esto eran algunos de vosotros, pero ya habéis sido perdonados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es importante conocer al Espíritu Santo. Es importante ser lleno del Espíritu Santo. Y es importante ser bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Anhélelo. No exactamente aquí en la iglesia lo va a bautizar. He escuchado cientos de testimonios que cuando verdaderamente usted le pide con todo su corazón: bautízame Espíritu Santo, bautízame, ven a mí, anhélelo. La Biblia dice que es una persona, háblele. Han recibido el bautismo aún durmiendo, aún en sus casas, han recibido el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Son unas experiencias sobrenaturales que el Espíritu Santo mismo le va a dar esa fuerza para que vea que todo eso viene de Dios. Amén. Pero anhélelo. Su vida va a ser otra. Como le va a cambiar la mente y le va a cambiar el corazón. Porque eso dice la Biblia: pondré mis leyes en sus mentes y sobre su corazón las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Amén. Anhelemos al Espíritu Santo. Es real. No es algo ficticio, no es un mito, no es una fábula, no es un cuento. El Espíritu Santo es real, pero vamos a anhelarlo. No nos conformemos hasta donde sabemos. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que venga esa transformación, esa renovación, para poder entender las cosas espirituales.
para que no actuemos ya como hombres naturales, sino ya hombres espirituales, acomodando, dijo Cristo, lo espiritual a lo espiritual. Amén, hermanos, bendito sea nuestro Dios. El altar está abierto, mis hermanos. Vamos desde aquí, vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que Él venga y haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas. El altar está abierto, vamos a pedirle a nuestro Dios aquí en el altar que sea Él el que renueve nuestra mente, renueve nuestro corazón. ¿Usted cree que necesitamos al Espíritu Santo? Por eso dice la Biblia, acercaos a Él y entonces Él se acercará a vosotros. Acercaos. Aquí está el altar, mis hermanos, y entonces Él se va a acercar a ustedes. Pero primero quiere que nosotros lo anhelemos con todo nuestro corazón, que el Espíritu Santo venga a nosotros, para que cuando hablemos, el Espíritu Santo venga y nos dé ese respaldo. Gloria a Dios. Alabanza sea su nombre. Alabado sea tu nombre. Primero pídele perdón.